La franquicia de medios que más produce en el mundo, con un valor aproximado de 100.000 millones de dólares, originalmente era solo un JRPG más en la industria. Cazas bichos con sprites feos, esos bichos los evolucionas con combates a bichos más grandes y feos, y por último te vuelves campeón de tu región con 10 años. Siendo una fórmula tan simple y llena de bugs, ¿cómo es que funciona tan bien que aún a casi 30 años de su salida, sigue sin haber un cambio significativo en su fórmula? En 1990, los JRPG ya tenían una estructura ya definida y limitada. Claro, si se le compara con su hermano mayor, los juegos de rol. Son juegos que no necesitan de un gran gameplay para funcionar, como lo puede llegar a necesitar un plataformero. Satoshi Tajiri, quien por esas épocas pertenecía a una third party de Nintendo llamada Game Freak, inspirado por los videojuegos de rol e impulsado por la salida de la Game Boy y el cable Link, decidió llevar a cabo su sueño de desarrollar su propio videojuego, darle una temática de captura de monstruos y hacer que estos monstruos luchen entre sí, por lo que llevó su idea a Nintendo y estos la odiaron. Y a ver, como tal no la odiaron, pero tampoco es que dijeran, wow, tenemos que tener este juego con temática de animales pegándose entre sí. Gran imagen para la marca. No, simplemente dieron paso al desarrollo. Pero quien sí vio potencial en la idea novedosa de coleccionar e intercambiar monstruos de bolsillo fue Miyamoto, dando dinamismo al desarrollo. Teniendo la tarea de crear 151 Pokémon, Ken Sugimori y alrededor de 10 personas en el equipo, ¿quién diría que aquel proyecto pequeño de una rata amarilla electrificada terminó superando a franquicias como Harry Potter y al mismísimo Mario como la franquicia más rentable de la historia? Con bases como Final Fantasy o Dragon Quest, Pokémon tenía sobre qué apoyarse en un medio tan de nicho como lo ha sido siempre el JRPG, y aún más en los 90. La historia es simple pero funcional para las mecánicas que propone la entrega. Hazte con un equipo, derrota a los líderes de gimnasio, derrota al equipo villano y conviértete en el campeón desafiando al rival más fuerte. La mecánica de la captura es el motor principal de estas entregas. En base a capturar, vas a poder elegir a los miembros de tu equipo que te ayudarán en la aventura, intercambiar Pokémon con tus amigos y evolucionar algunas especies, o joderte si no tienes cable Link ni amigos, y la captura también da paso a los combates, el atractivo principal de los RPG. Así que, ¿por qué no vemos cómo eran los combates en la primera generación? Desde el primer combate se nos da a entender que esta es una versión glorificada del clásico piedra, papel o tijeras, con agua ganándole a fuego, fuego ganándole a planta y planta ganándole a agua. Y así con los 15 tipos en la primera generación. Cada Pokémon dispondrá de 4 ataques que podrá aprender por nivel o por MT, dando importancia al daño amplificado al ser del mismo tipo que el ataque, coberturas, velocidad para ser críticos y movimientos que potencian las estadísticas o disminuyan las del rival. También se contará con una pequeña ventana entre turnos para decidir si usar objetos que puedan curar o atacar. Un sistema de combate sólido en teoría, pero terriblemente desbalanceado en la práctica, o por lo menos en la primera generación. El desbalanceo era brutal para el tipo psíquico, siendo que solo era débil a fantasma y a bicho. La única línea evolutiva de fantasmas eran débiles a psíquico debido a su tipo secundario, y para colmo, Gengar solo se podía obtener por intercambio. Y ya me dirás tú quién lleva un tipo bicho sin tener algún tipo de masoquismo. Aunque siendo justos, la única línea evolutiva psíquica era la de Alakazam, y otra vez solo puede evolucionar por intercambio, gracias a que Mewtwo era legendario y lo obtenías demasiado tarde como para poder sacarle algún tipo de provecho. Pero eso no quita lo desbalanceado y por momentos injusto del sistema de combate. Eso sin mencionar que estaba plagado de bugs, tanto que tuvieron que hacer nuevas versiones que tardaron 3 años más en desarrollarse gracias a todos los fallos que tenían que corregir y a las traducciones que tenían que hacerse a América. Pero como dijo un sabio, los accidentes no existen. Mew era un Pokémon descartado originalmente, pero fue el mejor error que pudo haber cometido Game Freak. El misterio que generaba aquel Pokémon legendario dio esa vida misteriosa que todos los videojuegos antiguos tenían. Cómo desbloquear a Luigi en Mario 64, cómo conseguir la Trifuerza en Ocarina of Time.
Los videojuegos antiguos siempre tuvieron esa vibra misteriosa, potenciada por la falta de internet y rumores en revistas. Sin duda, la búsqueda por el Pokémon sudamericano potenció bastante no solo las ventas, sino también la popularidad entre las personas que iban esparciendo este rumor de boca en boca y no se daban cuenta de la publicidad tan grande que le hacían a Game Freak para la época. Claro que no todos fueron errores de programación milagrosos por parte de la empresa. Lo más importante para el éxito de la franquicia siempre fue una sola cosa: los Pokémon. Hasta ahora los he reducido a simples herramientas que reemplazan a los hechizos en el mundo para explorar y a las armas en el combate, pero nada más lejos de la realidad. En mecánicas sí, cumplen estas funciones, pero significan mucho más que solo eso para el jugador. Los Pokémon significan compañeros irreemplazables para los niños de la época. Es que ni siquiera los japoneses, ¿qué niño no se gastaba sus ahorros en conseguir barajitas de Charizard? El vínculo que forma la gente con su equipo en cada región, o con un inicial, o incluso con ese esclavo de MO que era usado como carne de cañón, es tan único y tan puro que te reto a revisitar cualquier juego de la saga y te aseguro que independientemente de cuál era tu equipo, por lo menos 3 Pokémon se repiten de tu escuadra original. El ver a ese pequeño que criaste durante tantas horas mientras lo subías de nivel en el Salón de la Fama Pokémon es un sentimiento que pocas veces es igualado por cualquier otro juego, llegando a acercarse más a mascotas en la vida real que simples píxeles en un código binario, llegando a este vínculo a extrapolarse a la vida real. Game Freak junto a Nintendo y Creators fundaron Pokémon Company, que es la encargada de la gallina de los huevos de oro. Todos esos diseños abrazables son pensados para ver si tienen potencial de mercancía, siendo un modelo de negocios que beneficia a todos, supongo. Los jugadores tienen diseños más bonitos con los cuales encariñarse, Pokémon Company tiene más material para merchant y los consumidores más casuales de juegos y anime pueden comprar su peluche favorito de Pikachu regional. Habiendo explicado el enfoque de los RPG en la historia y no tanto en las mecánicas y cómo Pokémon le da la vuelta a esto, dando un enfoque a un solo elemento dentro del gameplay, solo queda responder: ¿por qué esta fórmula tan simple sigue funcionando aún a 30 años de su debut? Esto tiene que ver un poco más por cómo está estructurado. Los RPG llaman mucho la atención a aquellos que les encanta que tomen la historia con tanta importancia como toman el gameplay y mecánicas dentro de los juegos. Pokémon logró un equilibrio bastante bueno entre historia y mecánicas, pero no con historias convencionales como las conocemos nosotros. No. En el apartado donde Pokémon destaca, aparte de las mecánicas, es la narrativa y cómo nosotros nos adentramos en la historia. Y con narrativa me refiero a la misma narrativa que ofrece el gameplay. Un ejemplo de esto son las regiones. Kanto, siendo una región inspirada en la vida real, tiene su propia narrativa sobre la guerra aparte de la historia principal. Y existen elementos que refuerzan esta narrativa. Johto, siendo una región más conservadora y dedicada a sus festividades. Teselia, con una leyenda de aquel dragón legendario. Y así con todas. Todas tienen elementos de historia que hacen que te sientas dentro de esos mundos. Tú eres ese entrenador que salió de casa de Pueblo Paleta para explorar el mundo. Todos los elementos lo refuerzan. Las mecánicas de captura y la narrativa dentro de la región. Lo que me lleva al siguiente punto. Tenemos una necesidad natural de aventura en el ser humano. Aunque tenemos miedo a lo desconocido, la recompensa que hay en adentrarnos a hacer esto último nos empuja a hacerlo igualmente. Y que un juego nos permita descubrir cientos y cientos de criaturas nuevas con los cuales estrechar relaciones es prácticamente un juego ideal para la gran mayoría de niños y jugadores veteranos. Solo hay que ver los números para darse cuenta. Y claro, una fórmula necesita pulirse. Y la verdad es que no son muchos los cambios que ha habido con el tiempo, más allá de los necesarios. Había que nerfear de alguna manera al tipo psíquico y al normal. Ya te vi, Snorlax, ni creas que no me di cuenta de ti. Por lo que el tipo acero y siniestro hicieron acto de presencia para balancear un poquito las cosas. Más adelante el tipo A también se unió a la fiesta y también se implementó uno de los cambios más importantes, la división de los ataques físico y especial, que gracias a Dios privaban de poder a bestias como Snorlax en la segunda generación,
que en el competitivo eran básicamente imparables si no tenías una muy buena estrategia solo para contrarrestarlo a él. Ya no hablemos de los otros 5 que tenía tu oponente. Y en la época moderna también fueron añadiendo mecánicas como la teracristalización, Mega Evolución, Movimiento Z, Gigamax y Dynamax. Todos potenciados por el factor social entre tú y tu equipo, puesto que tienes que elegir muy bien al compañero que portará esos movimientos especiales. Al menos en teoría, porque los juegos se han vuelto tan ridículamente sencillos que con dichas mecánicas, básicamente tener que pasarlo se vuelve un chiste, y uno muy malo. Hasta ahora, la comunidad más tryhard de Pokémon ha sobrevivido a base de retos como los Lokes, el competitivo o fangames, todas experiencias que benefician en mayor o menor medida la amistad con el equipo. Sí, es cierto que en el competitivo pasan a ser simples números los cuales tienen que adaptarse a un meta, pero a menos que uses chetos, estás obligado a crear un equipo Pokémon hasta que salga con la genética perfecta o la que tú quieres. Lo cual no sé si beneficia mi punto al estar obligado a pasar más tiempo obteniendo a la criatura y eso hace encariñarte más de ella, o me hace preocuparme de que a un fan de Pokémon les rechazasen su solicitud en la escuela de arte. Pero bueno, te encariñas porque te encariñas. Como decía, aquellos que habrán jugado Lokes saben lo satisfactorio que es el llegar con tu equipo vivo y ganarle al campeón de turno en una experiencia mucho más desafiante y en donde la derrota significa mucho más que una ida al centro Pokémon. Mismo caso con los fangames, que exprimen más potencial desperdiciado con historias un poco mejor planteadas que la saga principal o con experiencias renovadas en juegos retro. Actualmente, la saga de juegos se ha vuelto un poco más un medio secundario en las prioridades de Game Freak, por lo que actualmente ya no priorizan experiencias emocionantes junto a tu equipo y narrativas destacables, solo juegos mediocres a rebosar de bugs y animaciones flojas para ahorrar presupuesto, lo cual no tiene sentido teniendo en cuenta que son la franquicia más vendida del mundo, pero bueno, Game Freak. Y yo espero de todo corazón que Pokémon AZ me cierre la jeta, dando a todos los fans lo que hizo grande a Pokémon en primer lugar. Una aventura pura, llena de cosas por descubrir, junto a aquel compañero que sabes que no importa qué tan dura se ponga la situación, jamás te va a abandonar.